Estamos en el fundamento de apóstoles y profetas. Lo que hoy les voy a compartir es algo muy profundo, mis hermanos preciosos y hermanas preciosas, y amigos que escuchan esta enseñanza que mi Señor Jesucristo me dio para todos ustedes. Presten mucha atención, porque este mensaje es muy glorioso y viene del cielo. Y vamos a empezar en el nombre de Jesús. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos que primero habla del fundamento de los apóstoles y no de los profetas. Y de esto es que vamos a hablar en esta hora. Para nadar en profundidades de la revelación, entremos en Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Qué vemos aquí? Que Dios se divorció de su pueblo Israel para casarse con una iglesia gentil. Pero escuchen esto, Dios para casarse con una iglesia gentil, estoy hablando en lo espiritual, nos puso un profeta. Ahora, si a Moisés le puso un profeta en el Antiguo Testamento, a nosotros en el Nuevo Testamento también nos puso un profeta, que ya vamos a ver cómo se llama. Éxodo 7:1. Dijo Dios a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí vamos a entrar en aguas más profundas, como la trucha arco iris que nada en profundidades. Ahora, ¿quién es nuestro profeta? Recuerden que el tema es, estamos en el fundamento de apóstoles y profetas. Primer fundamento, los apóstoles. Como dice Hechos 2:37 al 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué primero habla del fundamento de apóstoles y no de profetas? Porque después de los apóstoles venía el profeta del Nuevo Testamento de los gentiles, que es en la gracia. ¿Escucharon esto? Porque las denominaciones reconocen a los profetas solo hasta Juan el Bautista, que fue bajo la ley. Y vamos a ver al profeta de la gracia, que es del Nuevo Testamento, aunque aparezca también en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que se nos fueron dados 2 alas para volar al desierto, pero esto sería ya otro tema. Segundo fundamento, los profetas. Recuerden que estamos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mateo 17:10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que el Elías venga primero?
Respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. En el verso 11, Jesús les habló en clave, en parábola encriptada. Sí, les habló en palabra encriptada, porque no era el tiempo de revelar el Elías del Nuevo Testamento o el Elías de los gentiles de los últimos tiempos. Entonces, cuando él dijo: a la verdad, Elías viene, quiso decir que aún no había venido. Eso es palabras encriptadas. Y en el verso 12, Jesús los dejó paraboleado. Elías ya vino. Aquí entonces vemos a los dos Elías, el Elías del Antiguo Testamento y el Elías del Nuevo Testamento. En el verso 11 vemos al Elías del Nuevo Testamento y en el verso 12 al Elías del Antiguo Testamento. Mateo 17:11 es del Nuevo Testamento y le entrega el cumplimiento a Malaquías. Y Mateo 17 es el Nuevo Testamento y le entrega el cumplimiento a Malaquías 4:5, que es del Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos el fundamento de apóstoles y profetas. Malaquías 4:5 al 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Dios grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí vemos al profeta Elías. ¿Y quién es este Elías? ¿A quién apunta? A William Mario Branham. Él restaurará todas las cosas, como lo dijo Jesús en Mateo 17:11. Y para ir terminando, les comparto el último texto, donde apunta al profeta William Mario Branham. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde empezó el mensaje? Jesús lo está diciendo: en el oriente. ¿Y dónde queda el oriente? En Israel. Aleluya. Esto es glorioso, lo que Dios nos está revelando. Ese es el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. ¿Y dónde está el occidente? En Estados Unidos. Esto es un amén. Allí es donde Dios usó al profeta para traer el mensaje a los gentiles, el mensaje de esposa. Y nosotros somos Apocalipsis 10:8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y nosotros nos comimos el libro, la revelación de su palabra. Por eso estamos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y para terminar, Mateo 24:28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y todos los que somos águilas, predestinados,
nos estamos reuniendo para comer el cuerpo muerto, que es la palabra revelada, que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Amén.